interactivo de identificación y funciones de los órganos del cuerpo humano. Primera pregunta. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? A. Tibia. B. Húmero. C. Fémur. D. Tabique. Respuesta. El fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Se encuentra en la pierna desde la cadera hasta la rodilla y es crucial para el soporte del peso y el movimiento. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los 5 sentidos? A. Estómago, vesícula, olfato, tacto y vista. B. Gusto, tacto, oído, lengua y estómago. C. Gusto, oído, olfato, tacto y vista. D. Oído, tacto, vesícula y vista. Respuesta. C. Gusto, oído, olfato, tacto y vista. Los 5 sentidos son gusto, oído, tacto, olfato y vista. Cada uno de estos sentidos tienen órganos específicos, como los ojos, los oídos, la piel, etc., que permiten percibir estímulos físicos del entorno y traducirlos en información que el cerebro pueda procesar. Pregunta 3. ¿Cuál es el órgano que bombea la sangre? A. Hígado. B. Pulmones. C. Corazón. D. Estómago. Respuesta. El corazón. El corazón es el órgano principal encargado de bombear la sangre a través de todo el cuerpo, asegurando que oxígeno y nutrientes lleguen a los tejidos. Cuarta pregunta. ¿Qué órganos depuran la sangre? A. Corazón. D. Pulmones. B. Riñones. C. Hígado. Respuesta. Riñones. Los riñones filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre, produciendo orina para eliminar estas sustancias del cuerpo. Pregunta 5. ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo? A. 600. B. 640. C. 700. D. 800. Respuesta. 640. El cuerpo humano tiene aproximadamente 640 músculos que permiten el movimiento, la estabilidad y la postura. Pregunta 6. ¿Cómo se llaman los conductos que transportan la sangre desde el corazón? A. Venas. B. Arterias. C. Capilares. D. Linfáticos. Respuesta. Las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes a los tejidos. Pregunta 7. ¿Qué órganos es el centro del sistema nervioso? A. El estómago. D. El hígado. C. El cerebro. D. La médula espinal. Respuesta. El cerebro. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y es responsable de procesar la información, coordinar los movimientos y controlar las funciones corporales.
Pregunta 8. ¿Qué órgano produce la voz? A. La lengua. B. Las cuerdas vocales. C. Los pulmones. D. La tráquea. Respuesta: las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales en la laringe son responsables de generar el sonido de la voz cuando vibran al paso del aire. Pregunta 9. ¿Cuál es el órgano principal del sistema respiratorio? A. El estómago. B. El corazón. C. Los pulmones. D. La tráquea. Respuesta: los pulmones. Los pulmones son los órganos donde se produce el intercambio de gases, absorbiendo oxígeno del aire y eliminando dióxido de carbono. Pregunta 10. ¿Cuál es el único órgano que puede regenerarse? A. El corazón. B. El hígado. C. Los pulmones. D. El páncreas. Respuesta: el hígado. El hígado tiene una capacidad única de regenerarse, es decir, puede crecer nuevamente después de una lesión o cirugía, incluso si se ha perdido una parte importante de él. Pregunta 11. El esqueleto está formado por A. Cartílago. B. Tendones. C. Huesos. D. Músculos. Respuesta: huesos. El esqueleto humano está formado por huesos que dan estructura y soporte al cuerpo, protegen los órganos internos y permiten el movimiento. Pregunta 12. ¿A qué órgano protege el cráneo? A. El estómago. B. El corazón. C. Los pulmones. D. El cerebro. Respuesta: el cerebro. El cráneo formado por huesos protege el cerebro de impactos y daños externos. Pregunta 13. ¿Qué órgano no forma parte de las vías respiratorias? A. Esófago. B. Faringe. C. Laringe. D. Tráquea. Respuesta: esófago. El esófago es el conducto que transporta los alimentos hacia el estómago. No forma parte del sistema respiratorio, que incluye la faringe, laringe, tráquea y pulmones. Pregunta 14. El intercambio de gases se produce en los A. Bronquios. B. Alveólogos. C. Capilares. D. Tráquea. Respuesta: alveólogos. El intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono ocurre en los alveólogos, que son pequeñas estructuras dentro de los pulmones, donde la sangre se pone en contacto con el aire. Pregunta 15. Las células que definen a nuestro cuerpo de las infecciones son A. Glóbulos rojos. B. Leucocitos. C. Plaquetas. D. Células madres. Respuesta:
Leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos son las células del sistema inmunológico que combaten infecciones y protegen al cuerpo de agentes patógenos. Pregunta 16. Las cámaras del corazón se comunican por A. Arterias, B. Válvulas, C. Venas, D. Capilares. Respuesta: válvulas. Las válvulas del corazón permiten el paso de la sangre entre las cámaras del corazón y los vasos sanguíneos, que previenen el retraso de la sangre. Pregunta 17. ¿La contracción de qué parte del cuerpo causa el hipo? A. Estómago, B. Diafragma, C. Páncreas, D. Riñones. Respuesta: el diafragma. El hipo es causado por contracciones involuntarias y repentinas del diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen. Pregunta 18. ¿Dónde se segrega la bilis? A. En el páncreas, B. En el hígado, C. En el estómago, D. En el intestino delgado. Respuesta: en el hígado. La bilis es producida en el hígado y se almacena en la vesícula biliar antes de ser liberada en el intestino delgado para ayudar en la digestión de las grasas. Pregunta 19. La sangre entra al corazón por la A. Arteria, B. Aorta, C. Vena cava superior e inferior, D. Los pulmones. Respuesta: vena cava superior e inferior. La sangre desoxigenada entra en el corazón a través de las venas cava superior e inferiores, que llevan la sangre desde el cuerpo hacia la aurícula derecha del corazón. Pregunta 20. ¿Qué nombre recibe la capa que cubre a los pulmones? A. Pleura, B. Miocardio, C. Endometrios, D. Periocardio. Respuesta: la pleura. La pleura es una membrana que cubre los pulmones y la cavidad torácica, protegiendo los pulmones y facilitando su expansión durante la respiración.